Muy bien, esto es TV Perú Noticias, edición sábado. Continuamos con más información y vamos a desarrollar un poco lo que anunciamos al inicio del programa. Se encuentra con nosotros Helio Riera, él es abogado defensor de Alberto Fujimori, a quien le damos la cordial bienvenida. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Muchas gracias, Julio, por la invitación. Bien, ahora, ayer se hizo público, se conoció lo que ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y básicamente, en esencia, lo que ha determinado es que no se le puede conceder la liberación como consecuencia de la validación que hizo el Tribunal Constitucional del indulto que permita la liberación de Alberto Fujimori. ¿Ha conversado con Alberto Fujimori en estas últimas horas tras esta decisión? Sí, el día de ayer tuve la posibilidad de recibir una llamada del señor presidente que, bueno, con un estado de salud muy delicado, me trasladó un poco, pues, lógicamente la recepción, ¿no?, a este comunicado, a esta resolución, bueno, siempre con la prudencia y siempre respetando el contenido de toda autoridad, en este caso supranacional, pero muy motivado dentro de la precariedad de su salud para continuar con la batalla, para lograr más adelante, mediante algún remedio procesal, algún proceso que ya estamos dándole pues forma, la posibilidad de lograr la excarcelación, ¿no? Sin embargo, de alguna manera el pronunciamiento que hizo la Corte en el año 2018 dio alguna alternativa, algunos requisitos que se entiende deberían cumplirse para que le permita acceder a una especie de un indulto humanitario. Pedir perdón, por ejemplo, a las víctimas, cumplir con la reparación civil, hasta el momento son creo que 50 o un poco más millones de soles que le debe y no ha aportado ni un solo al respecto. En estos casos, ¿hay alguna reflexión? ¿Ha conversado algo con él? ¿Hay una disposición, por ejemplo, para pedir disculpas públicas? Sobre ese particular lo que yo puedo sostener es lo siguiente. Se refiere que debería pedirse perdón, pero analizando jurídicamente ese proceso, ¿por qué una persona tiene que solicitar perdón si no ha cometido un delito? Si analizamos... Fujimori está sentenciado por eso. Perfecto. O sea, la justicia ya determinó que él es responsable directo. O sea, ahí no hay nada que dudar. Es más, tiene una condena que está ejerciendo. Entonces... Yo respeto mucho su punto de vista, pero como hombre de leyes tengo que sustentarme en la sentencia judicial. Y en esa sentencia judicial se incluyó una terminología, estamos hablando de lesa humanidad, por la cual él no fue investigado y no tuvo la posibilidad de defenderse, para ser más claros. Es como que el día de hoy me investiguen a mí por delito de hurto, pero finalmente al momento de sentenciarme me incluyan pues un delito por el cual no me pude defender y fuese pues no lo sé, asesinato calificado. Pero usted es un hombre de leyes y sabe que si lo que la justicia determina hay que cumplir. Definitivamente, y si viene cumpliendo. Y hoy lo que ha determinado la justicia es clara. Por lo tanto, si también la Corte Interamericana señala, porque es un ente supranacional de justicia al cual estamos obligados, y usted mismo ha dicho que tenemos que cumplir lo que ha dispuesto la Corte, también la Corte sugiere o recomienda, y de alguna manera dice que debería cumplir ese requisito, no solamente el estado de salud que ponga en riesgo su vida, sin duda, sino que además cumplir con la reparación civil, sino que además pedir perdón. ¿Por qué es tan difícil hacerlo? Lo que pasa es que en el caso en concreto, el señor presidente no cometió ese delito. La recomendación de la Corte va con respecto a la restitución del indulto humanitario. Entonces, ese camino, evidentemente, ya lo cerraron. Porque no vamos a presentar un perdón por un delito que el señor presidente no cometió. Está sentenciado por eso. Entonces, lo que nos corresponde ahora, como defensa legal, es cuestionar la sentencia por la inclusión de esta palabra o un delito por el cual el señor presidente no fue investigado, motivo por el cual vamos a realizar los mejores esfuerzos para lograr este objetivo. Fue investigado y ha sido sentenciado. O sea, no entiendo por qué negar una disposición que ha sido desarrollada aquí. Fue investigado. Tiene 25 años por el caso de la Cantuta. Fue investigado, pero no fue investigado por lesa humanidad. O sea, no se tipificó, no se investigó este delito durante su acusación. En esa acusación también se determinó la reparación civil. Muy bien, un punto muy importante. La Corte sostiene que debería de garantizarse el acceso a la justicia. Yo, por más que lo respeto, lo cuestiono a nivel jurídico porque el acceso a la justicia lo tuvieron. Existió una condena, un proceso, se pudo garantizar. Punto número 1. Escucho con asombro a los abogados de IDL, a los abogados en general, que están en contra de la posibilidad que el señor presidente salga, porque hablan del tema de la reparación, pero el tema de la indemnización
¿Existió o no existió indemnización para las personas que El Poder denunciaron? Judicial ha dicho que el señor tiene que pagar una reparación civil, Estamos completamente de que acuerdo. no lo cumple. Porque Que tenemos no acá... cumple lo que ha dispuesto el Poder Judicial y es cosa juzgada, y eso ya no hay discusión. Tenemos acá dos variables. ¿Qué es más importante, el derecho patrimonial o el derecho a la vida, el derecho a la salud? Lo que nosotros sostenemos es que se debió de ponderar el derecho a la salud. No podemos atribuir un requisito patrimonial para que se pueda validar la posibilidad que una persona sea beneficiada por un indulto. Y también se puede entender de otra manera. No podemos utilizar como argumento un derecho a la vida para justificar un incumplimiento patrimonial que le obliga el Poder Judicial a una persona que ha sido sentenciada por delitos probados. Eso también hay que entenderlo, y eso debería ser, y entiendo que es una regla general para todos. No necesariamente, porque el derecho a la vida tiene que prevalecer sobre cualquier tipo de derechos. Eso definitivamente. La Constitución lo establece, lo consagra como un derecho fundamental. Particularmente la ponderación que realizó el Tribunal Constitucional para nosotros fue la correcta, la consistente, la válida. Sostener lo contrario, que debería de realizarse un pago patrimonial para que se pueda validar que una persona se encuentra con enfermedades degenerativas, a mi entender es incorrecto. El señor presidente se encuentra en un estado de salud muy crítico, muy crítico, ¿no? Pero ese estado de salud no justifica el no cumplir con lo otro. O sea, son cosas que van por vías diferentes. Pero bueno, es su punto de vista y es entendible su posición. Lo que se entiende también con lo que ha determinado la Corte Interamericana tiene que ver con, efectivamente, evaluar la real situación de salud de Alberto Fujimori. El Tribunal Constitucional ha validado una situación del año 2017, ¿correcto? No una actual. ¿Están pensando en solicitar un nuevo indulto para cumplir, ahora sí, todo el procedimiento que evidencia el actual estado de salud del señor Fujimori? Lo que pasa es que jurídicamente yo percibo que la Corte ya nos estableció un candado porque nos dijo: pidan el indulto, pero para nosotros tienen que pedir perdón y reparación civil. Entonces, yo cuestiono ello porque en realidad el indulto es una prerrogativa presidencial. Pero tiene requisitos que tiene requisitos sostenidos ahora por la Corte, ¿no? No. Son los procedimientos internos, porque si inician un nuevo procedimiento de indulto, tienen que cumplir lo que se ha dispuesto dentro de los parámetros que la justicia peruana ha establecido. Claro. Y es una alternativa. Salvo que se priorice el tema de la salud. Insisto, no podemos nosotros darle mayor predominancia a un requisito patrimonial. Entonces, a mi entender, la Corte ya nos estableció un candado con respecto a ese tema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Cuestionar esa sentencia por la cual al señor expresidente se le atribuyó un delito que no le corresponde. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Van a cuestionar la condena de prisión que cae en su contra por el caso Barros Altos y la Cantuta? Definitivamente, porque... Pero sí, es cosa juzgada, eso ya está determinado, la justicia lo ha demostrado y ha sido sentenciado. Lógicamente, pero partamos de la siguiente premisa. Si una persona es investigada por un delito A, ¿por qué te pueden sentenciar por un delito B? Eso es contravenir un principio fundamental del debido proceso de derecho de defensa. Lo que pasa es que para la Corte Interamericana ser sentenciado por delitos como por los que se le ha sentenciado constituyen delitos de lesa humanidad. Es la interpretación, definitivamente, es la interpretación de la Corte, sin duda. Pero como abogados, como asesores, como defensa legal, nos corresponde asumir esta tarea y consideramos que es una justa causa. Tenemos que reivindicar. ¿No es una vía mucho más larga hacer ese recorrido para tratar de revertir la posición de la Corte respecto de la determinación de que sí es o no un delito de lesa humanidad, respecto de gestionar un nuevo indulto cumpliendo los procedimientos? Es que ese procedimiento obliga, en este caso, al beneficiado a tener que asumir o reconocer algo que no ha cometido. Y yo como hombre de ley o como hombre de derecho no puedo yo sostener tal aseveración. O sea, esa frase de Alberto Fujimori, soy inocente, sigue vigente para es que lógicamente, si revisamos el contenido del proceso como tal, ¿algún elemento objetivo que haya atribuido responsabilidad al señor presidente? ¿Alguna declaración del Grupo Colina atribuyendo responsabilidad? La justicia lo ha determinado. O sea, no lo dice la prensa. Perfecto. De repente no lo dice mucho tampoco. Perfecto. Pero la justicia ya lo dijo. En base, lógicamente, a la aplicación de una teoría mediata. Ningún elemento objetivo y en base a consultas, a correo electrónico. Es la justicia que tenemos. Es la justicia ¿no? que tenemos. Y justamente ahí es donde tienen que estar los hombres de derecho para cuestionar mediante acciones procesales una causa justa. Y es lo que estamos haciendo. ¿Considera que entonces la sentencia no ha sido justa? Es que claro que sí. Insisto, principio elemental. Si a mí me investigan por A, ¿por qué me tienen que sancionar por A más B?
Eso es contrario a ley. ¿Usted ha conversado con Keiko Fujimori también? No he tenido la posibilidad de conversar con la señora Keiko, he podido escuchar las declaraciones, las cuales suscribo, ratifico. Pero ella señala que ha sido un acto premeditado lo que ha dispuesto la Corte Interamericana. Tenemos que entender... ¿A qué se refiere con eso? La connotación respecto a su aseveración es un tema que tendría que preguntársela a la propia señora Keiko. Lo que yo puedo ratificar o suscribir es la indignación que tiene como hija. De una persona que se está preocupando durante más de 2 o 3 años, durante el tiempo que yo estoy brindando asesoría, soporte, es la preocupación que ella tiene con respecto a su padre. ¿Cómo no puedo suscribir la indignación que tiene de haber conseguido un pronunciamiento del Tribunal Constitucional amparado en ley para que de un momento a otro, con un comunicado, con un correo electrónico, se inicien ejecuciones para tratar de sostener o parar el mandato constitucional, ¿no? Pareciera que siempre existe un discurso de cuando la justicia no les es favorable, entonces no es justicia. No, de eso no digo yo. Lo que yo sostengo es que... Lo ha dicho ella ayer, ¿no? Ella considera que esta decisión no es justicia y usted dice que suscribe lo que... Yo lo que suscribo es que el Estado peruano tiene que cumplir con lo ordenado por la Corte, lógicamente porque estamos adscritos. Evidentemente, ir contra ello es algo incorrecto. Lo que tenemos que hacer es que luchar porque esa sentencia se pueda revertir, porque lamentablemente desde nuestro punto de vista no está sujeta a ley, y eso es lo que tenemos que hacer. De acuerdo. Bueno, veremos qué acciones toman en adelante, entonces estaremos atentos. Muchas gracias. Gracias por venir y por expresar sus puntos de vista. Muchas gracias por la invitación, Julio. ¿Ah? Muy amable. Muy bien. Elio Riera ha estado conversando con nosotros y dando sus puntos de vista respecto de esta decisión, reiteramos, que ha tomado la Corte Interamericana de Derechos Humanos que impide la liberación de Alberto Fujimori.